Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan una vez más aquí a Iglesia Nueva Vida en esta transmisión en YouTube para continuar las enseñanzas para líderes y servidores. Hoy queremos hablar una vez más acerca de los enfoques de la iglesia. La semana pasada hablamos del primer enfoque de la iglesia, el cual mencionamos que era la predicación. Hoy el segundo enfoque que vamos a hablar que la iglesia debe de continuar al frente haciendo es la enseñanza. Hay una diferencia entre la predicación y la enseñanza. En la predicación proclamamos, declaramos la grandeza de Jesús, proclamamos su reino, anunciamos su venida, pero en la enseñanza lo conocemos como el discipulado. Hoy quiero compartirles varias escrituras y a la vez meditar cómo es que nosotros podemos seguir creciendo como hijos de Dios, como siervos y siervas del Señor. Entonces, hoy le invito a que usted pueda estar listo para seguir aprendiendo. Empezamos en Mateo capítulo 28, verso 19, dice así. Jesús dijo, por tanto, ir y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que Jesús da como una instrucción a sus discípulos, a la iglesia, a ti y a mí. Una vez que nosotros vamos y proclamamos y predicamos el Evangelio, no es suficiente solamente predicar el Evangelio, no es suficiente que alguien haga una oración en un día en su vida y entregue su vida a Dios. Necesitamos ser responsables y continuar con el proceso que Dios establece en la Biblia, como lo miramos que Jesús lo enseñó. Y es básicamente lo siguiente. Si tú y yo nos da a Dios el privilegio y la bendición de compartir la palabra, de predicarla y gente se arrepiente, gente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, gente toma una decisión por rendir su vida a Dios, tenemos la responsabilidad de enseñarles ahora, de discipularles. De ahí la importancia que usted siga aprendiendo, que usted siga creciendo. Nunca podremos decir que ya conocemos todo lo que la palabra de Dios enseña o dice. Al contrario, aun cuando estudiamos un versículo que ya hemos leído anteriormente, Dios nos habla y se revela de unas maneras nuevas y diferentes para nuestros tiempos, en el cual podemos seguir aprendiendo. Por eso tenemos tú y yo como iglesia, si tú eres un servidor, si tú eres un líder, si tú eres alguien que está al frente de un equipo, si tú eres un creyente, Dios te llama a seguir creciendo. Si tú eres alguien nuevo, si tú eres alguien que va empezando, un bebé en Cristo, tú tienes que tener una conexión con alguien, específicamente tu iglesia, tus líderes, tus grupos, esas enseñanzas donde tú puedas seguir aprendiendo. Y aquellos que ya estamos aprendiendo y entendemos ciertas cosas de la Biblia, tenemos una responsabilidad de estar enseñando también. Fíjense cómo es que Jesús mismo les dice que iban a tomar esa gente una decisión, pero que los discípulos los tenían que bautizar como el primer paso de obediencia al mensaje de Jesucristo a sus vidas. Pero juntamente con el bautismo, entonces iba a ir en la enseñanza. Nosotros creemos que cuando alguien se bautiza está declarando que ya públicamente le pertenece a Dios, ha decidido tomar una decisión en su vida de cambiar, de no ser el mismo que antes. Pero una vez bautizado, eso no es el final, eso no es lo que ya se necesita hacer solamente. El bautismo es simplemente el primer paso y de ahí es la enseñanza, el aprender. Nosotros podemos ver entonces que el Señor les promete que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos una meta como iglesia, Iglesia Nueva Vida, de no solamente predicar el Evangelio, sino también enseñar a la gente, discipular. Por eso yo quiero invitarle a que usted sea parte de las enseñanzas que se dan en la iglesia. Tenemos unas 4 enseñanzas donde enseñamos la visión de la iglesia, el cómo tú puedes encontrar tus dones, cómo tú puedes desarrollarlos, cómo tú puedes servir, cómo tú puedes seguir creciendo y aprendiendo. Te invitamos a que cada viernes estés mirando las enseñanzas en YouTube. Yo te animo a que tú me puedas escribir o decir o por texto o en persona o en la iglesia o llamar y decirme esto es lo que he estado aprendiendo y esto es lo que creo que tengo preguntas y dudas y con mucho gusto te las contestaré personalmente. A la misma vez que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar, queremos discipular de tal manera a que el enfoque de la iglesia pueda ser claro en que la enseñanza, conocido como el discipulado, es algo que todo creyente necesita pasar por él.
Los grupos que hacemos durante el año para compartir la palabra son grupos donde puedes seguir aprendiendo. Las vigilias que tenemos se comparte la palabra. En los sábados de oración en las mañanas a las 8 en el edificio se comparte la palabra. Los domingos en el servicio general a las 10 de la mañana se comparte la palabra. Entonces tenemos muchas maneras en las cuales podemos seguirte ayudando a seguir creciendo y que tú puedas tener ese deseo de aprender aún más. Mira, en la Biblia podemos ver muchas cosas, muchos temas, y vamos a ver lo que quiere decir la enseñanza, que en otras versiones, otras palabras en la Biblia vas a encontrar la doctrina. Doctrina y enseñanza es lo mismo en ese sentido. Tienen un punto, una idea, una enseñanza clave. Entonces, en la Biblia vas a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, algo que queremos enseñar y discipular durante el paso del tiempo en los viernes, en los videos de YouTube, en los sábados, en la oración, en los domingos, en la iglesia, en los grupos. Es hablar, por ejemplo, temas como cómo conocer a Dios, cómo conocer más de Él, de quién es, de qué es en la historia, cómo ha participado el mundo, el humano en conexión con Dios. Hablar de lo que hace Dios, temas como la humanidad, el pecado, la iglesia, temas como las últimas cosas, los últimos tiempos, el cuándo se viene ese Apocalipsis o ese libro que miramos y leemos de una manera muy interesante. ¿Cómo podemos hablar acerca de la persona de Cristo, la salvación, el Espíritu Santo o la obra de Cristo? Yo quiero mencionar hoy acerca de la función del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la enseñanza. Jesucristo como ser humano enseñó a sus discípulos. Ahora, entre todos estos temas que miremos a partir de la semana pasada y hoy en adelante, llevan temas prácticos también que se pueden aplicar al liderazgo, al servicio que damos al Señor dentro y fuera del edificio, dentro y fuera del hogar, donde nosotros podamos seguir creciendo, dando testimonio de lo que hemos aprendido de Dios. No nos quedemos simplemente con lo que antes sabíamos, sino continuamente, día a día, renovémonos y aprendamos y leamos la Escritura, leamos libros para aprender más, atendamos a clases que necesitamos tener para poder seguir creciendo. Mire, yo siendo pastor y ya tengo mi estudio académico, yo ya no debería quizá necesariamente tener que seguir estudiando. Y empecé y a estudiar este año en el doctorado en ministerio, un doctorado que estoy tomando y que me va a tomar quizá 3 a 5 años. Pero el deseo es seguir aprendiendo, seguir creciendo en temas, en doctrinas, en enseñanzas, para poder desarrollar más la capacidad que Dios me ha dado como pastor, para seguir enseñando y seguir aprendiendo. Aún yo necesito seguir aprendiendo. Usted necesita seguir aprendiendo. Pero no sea de esas personas que siempre se la pasan aprendiendo y que nunca enseñan. Y me refiero a esto. Hay gente que les damos la oportunidad de servir y poner en práctica lo que saben, pero no lo hacen, les da miedo, se cohíben o están muy ocupados. Yo le animo a que usted sea un discípulo de Jesucristo. No solamente que le creyó a la predicación que un día se le predicó, que usted pueda crecer como discípulo y ser enseñado para que usted discipule a otro. El Señor nos llamó a discipular. Usted tiene que tener esto en mente. Vamos a orar por la gente, vamos a orar por sus vecinos, sus familiares, pero Dios lo llamó a que usted los discipule también y que usted los pueda traer a la iglesia y también puedan ser discipulados. Mire, las doctrinas principales que encontramos en la palabra de Dios y que se ven a través del cristianismo son algo que queremos aprender y desarrollar en estos videos que estaremos haciendo de una manera muy práctica. Nosotros miramos en Marcos capítulo 1, verso 21 y 22 lo siguiente. Y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y admiraban de su doctrina, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mire, Jesucristo tenía este buen hábito. ¿Cuál era ese hábito? El día de reposo. Se entiende que en el tiempo de Jesús, y hoy día podemos decirlo también, el día de reposo es el sábado. ¿Ok? Entonces, dedicaba ese día ¿a qué cosa? Dice, en el día de reposo entraba en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de reunión de los judíos donde alguien escudriñaba el texto, la Biblia, lo que hoy llamamos la Biblia, el Antiguo Testamento, y lo enseñaba, lo compartía. Y ahí había gente experta. Cuando miramos los escribas, esa palabra, son gente educada, gente que religiosamente entendían desde el Antiguo Testamento lo que Dios esperaba y lo que Dios quería. Y ellos podían ser las personas que mejor entendían la palabra y podían enseñarla. Pero algo curioso es que cuando Jesús entraba en esa sinagoga, se admiraban. La gente se admiraba de cómo Jesús enseñaba. Ahora, qué bendición fue para aquellos que en persona pudieron escuchar a Jesucristo.
Pero le tengo buenas nuevas. El Señor sigue hablando a través de su Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando leemos estos versos, cuando leemos la Biblia, cuando leemos a solas, cuando lo leemos en un estudio, cuando lo leemos juntos en la congregación, en el servicio, Dios nos está hablando. Y esperamos entonces como líderes también llegar a ser como Jesús cada día, enseñar con autoridad, enseñar su doctrina. Doctrina entonces es enseñanza. Entonces, ¿cómo enseñaba él su enseñanza, Jesús? De una manera que se miraba la autoridad de Dios mismo en su vida. Jesucristo es el perfecto ejemplo para nosotros de quienes debemos continuamente estar en el lugar donde podamos aprender y crecer, pero también para enseñar. Tú tienes que ser alguien que aprende y que crece. Mira, Juan 14:26 dice, sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Nosotros entonces miramos la importancia en la enseñanza, el estar aprendiendo o el estar enseñando, la importancia de que el Espíritu Santo sea el que esté haciendo la obra en nosotros, tanto para hablar como en usted al escuchar. Dios puede estarte hablando a través de alguien, pero tú no estás listo para escuchar. Quizá esa palabra no va a llegar ahí, aunque sea el mismo Espíritu Santo. Quizá tú estás listo para escuchar el día de hoy y te vas a dar cuenta que no soy yo ni son mis palabras. Es el Espíritu Santo que te va a decir a ti, necesitas ser enseñado, necesitas crecer, necesitas madurar, necesitas aprender más de Dios, necesitas aprender más de la palabra. Y cuando nosotros ponemos ese deseo y decir, Señor, yo quiero aprender más, yo quiero ser discipulado, o también, Señor, yo quiero enseñar a otros, yo quiero discipular a otros. Esto es lo más importante que queremos arrancar el día de hoy es, si el Espíritu Santo está en ti, Él te va a dar la capacidad entonces de aprender siendo discipulado a través de nosotros los líderes y tú enseñar a otros para que ellos también aprendan de Dios a través de tu vida. Mira, en Juan 15, 26 y 27 dice, a ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben de dar testimonio porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Jesús enseña una vez más ahora a través del evangelista. Capítulo 14 enseña el Espíritu Santo y hay muchas citas bíblicas acerca del Espíritu Santo, del rol del Espíritu Santo, de la importancia que es la persona misma de la Trinidad que algunos hemos escuchado de esta manera. Entonces el Espíritu Santo, Jesús mismo está diciendo, yo estoy aquí, pero mi Padre les va a enviar. Dios les va a enviar. Jesús está en ese momento diciendo, yo les voy a enviar ese abogado, ese Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo no va a enseñar algo opuesto a lo que Jesús enseña. Por ahí entonces usted se tiene que cuidar de ese tipo de enseñanzas o esos videos en YouTube que a veces llegamos a mirar, donde te enseñan cosas muy raras en ocasiones que tú tienes que estar muy atento porque puedes ser engañado que alguien lea un verso y interprete de una manera y que no es el contexto de lo que el autor está intentando decir a la audiencia. Pero el Espíritu Santo es el que te va a ayudar a entender, te va a revelar. No lo sabemos todo, pero el Espíritu Santo sí lo sabe todo. Nadie será jamás perfecto en esta vida, ni sabrá todo ni tendrá todo el conocimiento, pero Dios es perfecto, Jesucristo es perfecto. El Espíritu Santo tiene todo el conocimiento que necesitamos, tanto de la palabra de Dios como lo que pasa y sucede en nuestras vidas, en estos días, en el mundo, en nuestra familia. Entonces Jesús nos enseña la importancia de su Espíritu Santo, el de Dios mismo, que va a ser enviado a nosotros para aprender. Mire, y termino con esta escritura en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ok, si hay algo que necesitamos aprender es que tú y yo como iglesia somos el templo de Dios. Que en nuestra vida ahora el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra vida pasada quedó atrás. No quiere decir que muchos de nosotros vamos al siguiente día de hacer esa oración, crecer de tal manera y ser diferentes de un día para otro. Ahora, hay testimonios de personas que sí, que de un día para otro se les quitan muchos deseos malos que antes tenían. Se les quitan muchas cosas con las que antes luchaban.
Ya no batallan con adicciones, ya no batallan con cosas. ¿Por qué? Porque Dios los libertó, porque el Espíritu Santo rompió las cadenas. Y yo creo que el Espíritu Santo puede hacer esa obra en ti. Si tú estás hoy aquí y estás escuchando y nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú le entregas tu vida a Cristo, yo creo que Él te puede liberar, Él te puede perdonar, Él te puede transformar, Él lo puede hacer en tu vida. Pero para todos aquellos que quizá ya han estado y han aceptado a Cristo y dicen, pastor, yo sigo teniendo luchas, yo sigo teniendo problemas, yo sigo teniendo tentaciones. Una de las maneras que nosotros podemos vencer las tentaciones es venir en oración y es pedirle al Espíritu Santo, ayúdanos a tener ese deseo de orar continuamente a Dios. La carne es débil, pero el Espíritu está presto. Queremos realmente aprender. Y Pablo les enseña que como iglesia, la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Los miembros de la iglesia, los miembros, los que creen en Cristo, son la iglesia. Y dice que vive en nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive en ti, está contigo, te acompaña en cualquier lugar que vas. Te doy un ejemplo. Cuando tú haces algo bueno, tú piensas que el Espíritu de Dios está en ti. Y cuando tú haces algo malo, pensarías que el Espíritu Santo no está en ti. Pero la Biblia enseña que el Espíritu de Dios vive en ti, está en ti. Ahora, en ocasiones no escuchamos la voz del Espíritu. En ocasiones no escuchamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros. Pero hoy quiero enseñarte que si algo puedes aprender es, Dios está contigo a través de su Espíritu en todo lugar. Él te ama y Él quiere que tú crezcas y Él quiere enseñarte. La primera persona a la cual tú debes de acudir para crecer, para enseñar, para alimentarte y para dar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la misma presencia de Dios y todos lo tenemos una vez que aceptamos a Cristo, una vez que rendimos nuestra vida a Él. Ahora, el Espíritu Santo se manifiesta de muchas maneras diferentes a todos nosotros. Algunos tendrán preguntas acerca de los dones del Espíritu. Y esto es parte del discipulado y la enseñanza. Preguntas como, ¿las lenguas del Espíritu siguen vigentes el día de hoy? Hay dones. Y hay muchos temas que envuelven al Espíritu Santo, que quizás has escuchado en ocasiones que alguien diga, esto no es para hoy día, esto ya se terminó. Pero yo te puedo enseñar como pastor y como líder al frente de la congregación de lo que creemos y entendemos la palabra de Dios, especialmente lo que el Espíritu Santo es en nuestras vidas y cómo Él puede manifestarse a ti. El Espíritu de Dios entonces vive en ti para darte libertad, para enseñarte. Dios no quiere que te quedes como estás. Dios no quiere que yo permanezca como estoy. Quiere seguirnos llevando al crecimiento espiritual, al crecimiento que nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino a muchos más. Cuando nosotros le pedimos a Dios, quiero que tu Espíritu me llene, quizá en mente tenemos nosotros una perspectiva de que a veces no estoy lleno del Espíritu y a veces sí estoy lleno del Espíritu. La realidad es que el Espíritu está en ti. Ahora, lo que sí es una verdad es que a veces andamos, como el apóstol Pablo lo llama, en la carne. Pero el Espíritu vive en nosotros, pero andamos en la carne. Tenemos esta capacidad nosotros de que aun cuando tenemos al Espíritu Santo, nosotros podemos hacer lo malo. Y no es que el Espíritu no nos pueda impedir, o no es que el Espíritu quiera que hagamos lo malo, pero nosotros estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. En nosotros suceden muchas cosas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Y si alguien nos entiende, porque hay gente que dice, es que tú no me entiendes, tú nunca has estado en esta vida, tú nunca tuviste estos vicios, o tú nunca tuviste estos problemas. Y quizás sí, hay gente que no le va a entender. Si usted mismo no se entiende, usted cree que la gente lo va a entender, pero Dios sí lo entiende. Su Espíritu Santo de Dios en usted lo entiende. Pero más que entenderlo, lo puede hacer libre de cualquier cosa que usted está luchando. Deje de depender en sus fuerzas. Deje de depender en que usted no puede cambiar. Deje de depender en que ha tratado métodos o ha hecho ciertas cosas. Y empiece a rendir su vida al Espíritu Santo. Cada día venga ante Dios, Dios, que tu Espíritu Santo me ayude, que tu Espíritu Santo me fortalezca, que tu Espíritu Santo me revele, que tu Espíritu Santo me ayude a usar el dominio propio que ya me has dado. Entonces, si algo hemos de aprender es la importancia del Espíritu Santo. Mire, necesitamos seguir aprendiendo y seguir enseñando como la iglesia de Cristo que somos a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito a que tomes una decisión tú de decir, yo quiero ser siempre
un discípulo, que quiere decir alguien que está aprendiendo siempre, que nunca llega a un tope, que nunca llega un momento de decir ya no me pueden enseñar, o ya no me tienen que enseñar, o yo no voy a permitir que me enseñen, o yo voy a decidir nomás lo que yo quiero saber. No, sea humilde y diga, Espíritu Santo, quiero ser un discípulo, quiero ser alguien que aprende, quiero saber cómo tú me puedes seguir ayudando a crecer. Y dígale también en su oración, Señor, no solamente quiero aprender, ya tengo muchos años en el Evangelio, ahora ayúdame a enseñar. Quiero enseñar a otros, quiero abrir mi boca para predicar tu palabra, como lo hablamos la semana pasada, pero también quiero abrir mi boca para discipular, para enseñar, para caminar con la gente. El discipulado es día a día estar con la gente, enseñando, respondiendo a sus preguntas y ayudándoles, pero todo a través del Espíritu Santo. Yo te invito a que hagamos esta oración juntos. Padre Celestial, Señor, te pedimos en este momento, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo, Señor, toque cada corazón conforme a tu voluntad, como tú lo tienes planeado, Señor. Como tu propósito es para aquellos que están escuchando esta enseñanza. Queremos ser esos discípulos humildes que continuamente están aprendiendo y que nunca la soberbia, la arrogancia o la altivez esté en nosotros de tal manera que impidamos que tú nos enseñes con tu Espíritu Santo a través de personas que tú has levantado para que nos discipulen. Ayúdanos también a crecer, Señor, aquellos que ya tenemos tiempo en el Evangelio y ser personas que continuamente están enseñando, que ya no solamente siguen aprendiendo, sino ya están enseñando y continuamente enseñan. Ayúdanos como iglesia a servidores, a líderes, a miembros, a gente nueva que está aprendiendo, a los que van empezando a poder cada día rendir nuestra vida a ti, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la capacidad cada día de amarte más, de buscarte más, de entender más tu palabra, Señor. Danos y ayúdanos a tener esa disciplina, Señor, diaria de escudriñar tu palabra, de leer tu palabra, de estudiarla, de profundizarnos, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo guiándonos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios me les bendiga y les invito a que mantengamos esa mentalidad de discípulos donde podamos seguir aprendiendo y esa mentalidad de siervos líderes de seguir enseñando y todo sea a través del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Adiós.